Recordamos que, por orden del canciller Dennis Rodman, la escucha de este audio es obligatoria y cambiar la emisora se castiga con la pena máxima, una eternidad contemplando las charlas de Sonsol y Moar. Estábamos escuchando a los muchachos de Sepultura, los hermanos Cavalera, Paul Jr. y el bueno de Andreas Kisser, justamente los muchachos de Brasilia y San Pablo. Qué disco de cosa salado. Justamente cantando que se quema todo, hay que rechazarlos y resistirse. Que en cierto sentido es un poco lo que dijo Lula. Lula bien podía haber invitado a tocar a Sepultura. Bueno, en este caso habría que invitar a Cavalera Conspiracy porque ni Igor ni Max siguen tocando Sepultura. Pero bueno, es una situación bastante complicada la que pasó en Brasil. La semana pasada estuvimos hablando con Gabriel de la Coste, que entre muchas otras cosas justamente evaluó el proceso en el que bueno, la situación política latinoamericana está cambiando hacia un bueno, y ciertos movimientos progresistas que habían, lo que se llamaba el ciclo progresista, ¿no? Un poco se está terminando y bueno, y un poco la cárcel de Lula es un ejemplo y es tal vez uno de los puntos más altos de eso, porque además recordemos que Lula es sin duda uno de los representantes más importantes, no solo porque fue el segundo en llegar al gobierno de lo que ahora se llaman los ciclos progresistas, sino sobre todo, al menos a mí me parece que sobre todo, porque como es Lula fue un motor de ese movimiento en gran medida también por lo importante que era Brasil, ¿no? Estamos hablando de que Brasil es no solo un país enorme, sino que es una de las principales potencias económicas del mundo. Ahora menos. Pero bueno, lo fue durante mucho tiempo. Llegó a estar, creo que en el ranking octava, y ser la octava economía del mundo cuando hablamos de que está en China, India, por sus dimensiones simplemente, claro. Canadá, Estados Unidos, Alemania, o sea, es una economía muy poderosa. Obviamente. La de Brasil. De hecho, claro, no, la importancia de eso era grande, y en ese sentido entonces es que, bueno, Lula pudo también en cierta medida polentear a otros gobiernos. También Brasil durante mucho tiempo tuvo muy buen pasar económico, en un marco macroeconómico, obviamente. Hubo una reducción de la desigualdad en algunos aspectos, pero claro, no fue lo único que hubo, ¿no? Y es algo que me parece a mí al menos que es importante en todos estos procesos, que es que mientras que hubo ciertas políticas redistributivas, a la vez también hubo nuevos pactos con los capitales en general, y en algunos casos con ciertos capitales locales que a veces convivían con esos cambios en la situación social, y en otros simplemente impedían esos cambios. No sé, Leo, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que para hablar un poco más en general de los fines del ciclo,
y centrándonos más que nada en el siglo XX y después pasando un poco en particular a lo de Brasil. Digo, es histórico, ¿no? Los economistas clásicos de aquellos, los Smith y los Ricardo, sabemos que habían desarrollado, porque aparte desarrollaron un montón de herramientas teóricas para analizar la economía, que fueron importantes, pero tenía esa concepción de la mano invisible que en algún momento llegaba a establecer una economía que crecía de manera estacionaria, que llegaba como una especie de equilibrio que después se reproducía igual. La propia lógica capitalista demostró Marx que hace que en realidad eso no suceda porque hay crisis de sobreproducción, expansión, crisis relacionado con la sobreproducción, con la caída de precios, etcétera. Y eso está muy graficado, esa teorización marxista está bien explicitada en el siglo XX. El capitalismo liberal que da paso al monopólico crece de manera bastante vertiginosa hasta la quiebra del 29 histórica. Claro. Ahí se desarrolla. Y antes, a fin del siglo XIX también. Antes había sucedido, pero está la expansión. Después, por supuesto que interviene la Segunda Guerra, pero ahí interviene la magistral concepción de Keynes, que era un tipo casi que marxista, pero que no quería que cayera el sistema. Entonces empezó a ver que la única manera de atenuar las contradicciones sociales es que el Estado interviniera. Y el Estado interviniendo para atenuar, primero que nada, manteniendo los privilegios de las empresas capitalistas, pero atenuando los conflictos mediante transferencias monetarias, construcción de obra pública, etcétera. Y eso, ante una economía destruida, el Estado siendo el que agilita la economía, siendo el que la dinamiza, genera una nueva expansión económica hasta mediados de la década de 70, en donde los modelos de estatistas empiezan a entrar en crisis, claro, también por la poca capacidad de generar, de autodinamizarse, digamos, el sistema, una vez que más o menos se burocratiza a través de un Estado que crece y garantiza determinadas situaciones. Y viene el pacto Reagan-Thatcher, digamos, claro, básicamente, a fines de los 70, principios de los 80, que vuelve con la ofensiva liberal, que tiene otra vez una onda de crecimiento económico enorme, que se quiebra en el 2008. Y vuelven los discursos keynesianos con el Estado que interviene. Esos discursos fueron muy generaron como mucho beneplácito, no me sale la palabra correcta en este momento, pero en América y claro, coincidiendo con la crisis capitalista en los países centrales, empiezan a migrar muchos capitales hacia países de la periferia. Incluso países con economías fuertes o importantes, porque es un país dependiente también como Brasil, y se posibilita que se desarrolle la economía, que hayan alianzas entre los sectores capitalistas y determinados partidos básicamente de matriz keynesiana desde el punto de vista económico, que tienen un discurso progresista pero que no modifican estructuras económicas de ninguna especie, pero son capaces de contener, no solamente de contener las tensiones sociales, sino de mejorar realmente el nivel de vida, claro, de las personas, no siendo tan cerrados, tan cerriles como los economistas liberales o neoliberales, y haciendo transferencias monetarias con las rentas que obtiene el Estado hacia los sectores más deprimidos económicamente. Pero eso dura hasta que la crisis económica vuelve. O de repente los capitales vuelven a los países centrales. Lo que pasa es que se estabilizan. El gran tema fue que se estabilizaron los países centrales cuando la tasa... Además, otra cosa que pasó, ¿no? Recordemos. La tasa de interés en Estados Unidos durante mucho tiempo estuvo baja. Claro. Porque el objetivo de la Fed era mantener alto o sea, hacer crecer el empleo. Cosa que le costó mucho a Estados Unidos lograr. A niveles de desempleo, estamos hablando de niveles de desempleo que, bueno, en Uruguay ahora los tenemos, pero que durante mucho tiempo esos niveles de desempleo... Sí. 8-9 eran en Estados Unidos 8-9 es una locura, claro. 8 de desempleo es una demencia. Ahora en Uruguay estamos acostumbrados a esos números, pero en general... pero bueno, claro, luego en un momento lo que pasa es que Estados Unidos encontró que estaba logrando un crecimiento del empleo de modo, digamos, vegetativo, ¿no? O sea,
ya crecía solo el empleo, no era necesaria la baja de tasa de interés. No todo el mundo sabe de economía. La baja de tasa de interés lo que hace es desincentiva a que la plata vaya a los bancos e incentiva a que la plata se gaste en inversión, en producción, en dar trabajo. Entonces las empresas elegían eso. Mientras, a la vez, todos los países que no son Estados Unidos, pero en particular los países más pobres, siempre tienen tasas de interés más altas que las de Estados Unidos. Básicamente porque es más probable que no la paguen. Entonces, en ese sentido, lo que pasó fue que... Y aparte son países descapitalizados. Claro, general. sí, Entonces, obvio, y precisan más plata. La tasa de retorno de cada peso de capital invertido es muy alta. Entonces, claro, en crisis en los países centrales, invertir plata en Uruguay, en Brasil o en Argentina rendía y devolvía ingresos muy rápidamente. Exactamente. Sin embargo, cuando se dio el lockout del gobierno, recordemos que los más conservadores bloquearon el aumento del tope de deuda. Eso significó, primero, una suba muy leve, pero una suba de la tasa de interés. Y al poco tiempo, además, fue que se dio esa política de bajar las tasas de interés, con lo cual, de subir la tasa de interés, con lo cual, otra vez pasó a ser interesante el bono estadounidense. Pero también, otra cosa que era interesante en ese sentido era volver a invertir en Estados Unidos, porque Estados Unidos volvió a tener niveles de, digamos, económicos de mercado interno fuertes. Pero otro factor que se dio, que en general no es tenido en cuenta, no sé, Leo, si vos estás de acuerdo en esto, fue que hubo un cambio en el modelo de crecimiento de China. Recordemos que durante años China creció por inversión. Es verdad. ¿Qué significaba que China crecía por inversión? Significaba que el gobierno chino en particular, pero también actores privados, construía ciudades, construía rutas, infraestructura de todo tipo, se construían nuevas fábricas. En un momento el gobierno de China dijo, bueno, nosotros esto nos rinde durante un tiempo, pero no podemos hacer siempre esto porque para seguir creciendo significaría que tenemos que gastar cada vez más. Y para gastar cada vez más, además un país como China, que si bien tiene acceso al crédito, el acceso no es tan fácil, eso le puede ser un problema. Es algo que tal vez a un país europeo desarrollado sería un problema a los 10 años. A China se le pone como un problema, digo, una vez que llega a un tope en el que seguir creciendo no le serviría. De hecho, China tiene ciudades vacías, porque construían, no les importaba. De hecho, se construía en un par de días, se construía el equivalente a la ciudad de Roma. Y obviamente, muchas de esas casas, muchas de esas ciudades están deshabitadas, muchas de esas rutas están casi sin uso, infraestructura muy poco usada, que obviamente le sirvió a China para potenciar su economía, para convertirse en la potencia que es, para lograr ser la segunda economía del mundo por lejos. Ya nadie siquiera se le ocurre pensar en Inglaterra como una potencia económica, o sea, a ese nivel. Digo Inglaterra porque era la segunda, ¿no? Y entonces ese cambio de modelo de desarrollo también tuvo que ver. China un poco lo movió hacia un aumento de la capacidad de consumo de la población urbana, en particular de la costa del Pacífico, ¿no? Que son las ciudades más ricas de China. Un aumento de la capacidad de consumo que, claro, una población de 1.200.000 habitantes, 1.300.000 habitantes, perdón, 300 millones de habitantes. Se entendía. Perdón. En una población de eso, un poco de consumo, un 10% que consume, digo, un 10% que consume, estamos hablando ya de casi 3 veces la población de Argentina, la mitad de la población de Brasil, la tercer parte de la población de Estados Unidos, ¿no? Entonces, una población mayor que la de cualquier país de Europa, excepto Rusia, ¿no? No sé, ningún otro país tiene tanto. No. La India tiene el... pero yo pensando en Europa... No, países desarrollados no, ninguno. Solo Estados Unidos. Países desarrollados, solo Estados Unidos tiene esa población, ¿no? O sea, ya estamos hablando, si el 10% de la población alcanzara niveles de consumo, y no digo de Occidente, hablo de niveles de consumo del Occidente pobre, de Argentina, Uruguay, de Brasil, ponele. Ya con eso el crecimiento de China podría mantenerse sin la inversión directa del Estado. Lo cual, ¿qué significó? Baja de los commodities, ¿no? Y otra cosa que también pasó fue que en un momento China es un gran consumidor también de no solo de commodities minerales, sino también de commodities de alimentos, ¿no? Sí. Pero también lo que pasó en su momento es que China un poco cambió la demanda de productos. Y en un momento, por ejemplo, redujeron el porcentaje de la alimentación hacia el ejército que era en soja.
Entonces, cuando se redujo la población de la parte del ejército, de la parte de soja que consumía el ejército, eso significó que la soja bajó. De hecho, eso es una de las razones que explican, otra es una burbuja, ¿no? Obviamente, pero es una de las razones que explican la baja que tuvo el precio de la soja a nivel internacional. Y por lo tanto que explican los problemas de Brasil, Uruguay y Argentina en eso. Y en cierta medida también se explica el problema de la baja de consumo de petróleo, se explica la baja de consumo de minerales, pensando en los países del Pacífico de América, ¿no? Aparte, claro, estamos hablando de países que han tenido crecimiento también, básicamente a partir del consumo y a partir del crédito al consumo, en realidad, y eso también genera una economía muy endeble. Estaba bueno lo que decías porque el PBI, que es como la referencia básica de crecimiento de las economías, se compone justamente por el consumo de los hogares y la inversión. Claro. Más la balanza comercial, en caso que sea positiva. Entonces, sí, el producto de un país puede crecer o por la inversión, o por el consumo, o de manera conjunta. En los países como los nuestros, que tienen que ver como Brasil, la inversión básicamente fue extranjera, entonces dependíamos mucho, eso se empieza a parar, como hablábamos hoy, empieza a ir hacia otro lugar. Claro. La balanza comercial empezó a ser favorable. En tanto, países como China compraban cada vez más commodities, que cuando empiezan a dejar de comprar por alguna razón o empiezan a bajar los precios, entra en crisis. Y aparte, el consumo en poblaciones que tienen poder adquisitivo bajo, se empezó a basar o en el crédito o en las transferencias monetarias de los gobiernos a los sectores más empobrecidos. Entonces, cuando todo eso empieza a bajar, hay crisis. Claro, porque además, ¿qué pasó? Eso es importante. El cambio, al no haber sido un cambio de carácter estructural. Claro. Es decir, inicialmente se decía, la Bolsa Familia es un plan que va a durar un poquito. Sin embargo, después se terminan manteniendo muchas de esas cosas porque también otra de las lógicas era, bueno, no ha habido inversión, lo cual es cierto, no ha habido inversión en Latinoamérica en los últimos, 80 años. Hay inversión, pero bastante chica en relación a lo que se necesitaría. Sociedades desindustrializadas, una tecnificación cada vez mayor del agro, lo cual genera menos empleo, o sea, menos creación de empleo en el agro. Y eso genera justamente una debilidad en cualquier bienestar social, ¿no? Entonces, creo que eso que vos decías es súper importante, ¿no? Porque el consumo, entonces, que fue el principal motor del crecimiento en Argentina, uno de los principales, sin duda, en Uruguay, y uno de los principales en Brasil, en particular me parece que en Brasil también, digo, aunque Brasil tuvo más inversión, Uruguay en realidad la inversión la empezó a tener hace relativamente poco. Antes tuvo inversión, pero era más que nada cierta inversión muy pequeña, digamos, al final del gobierno Mujica fue que empezó a haber inversión, fue una inversión además muy discutible porque no siempre fue una inversión bien hecha, y en realidad sigue siendo muy poca la inversión en Uruguay, pero claro, el modelo de crecimiento, es verdad, hubo un crecimiento, pero estuvo basado justamente en eso, y eso exigía una creditización de la sociedad, lo cual es un problema porque la gente no siempre lo puede pagar, y una dependencia justamente de esa transferencia directa, que es en general lo primero que un gobierno es en lo primero que un gobierno escatima, o una de las primeras cosas en las que un gobierno escatima cuando empieza a tener problemas económicos, porque por ejemplo le dejan de comprar soja. Claro. O deja de recibir algunas inversiones, ¿no? Entonces creo que son una serie de factores que están muy vinculados y que en cierta medida tienen bastante que ver. Y bueno, en cierta medida, habíamos empezado a hablar de Lula, pero en cierta medida tienen que ver con esto. Claro, porque aparte en Brasil en particular, estos ciclos económicos de alza y crisis han tenido que ver. Brasil es un país muy particular, nosotros nos olvidamos. En 1887, 88 se termina la esclavitud, y deja de ser Brasil un imperio para pasar a ser una república, o sea, de manera muy tardía. En realidad la república, más o menos como la conoceríamos ahora, arranca con Getúlio de Vargas, claro, en la década del 40. Antes había gobiernos totalmente oligárquicos, elegidos entre las clases altas de Minas Gerais y San Pablo, más que nada. Getúlio Vargas y Goulart casualmente son del sur, son de Río Grande, las figuras más... Que es de donde eran también, recordemos, los republicanos. Claro. Los republicanos que derrocaron al imperio también eran de ahí.
como que los sectores más progresistas, Getúlio Vargas con esa dualidad entre una cuestión filofascista, en algunos casos, aunque Brasil con Getúlio Vargas le termina declarando la guerra a Alemania, es el único país de América del Sur que le declara la guerra y que manda soldados, pero bueno, hubo ahí una problemática, y en realidad hablábamos un poco fuera del aire, ¿no? Getúlio Vargas entra en la década del 30, fines de la década del 30, a participar en política nacional de manera fuerte, justamente coincidiendo con esta crisis económica que hay a nivel mundial. Después, el tipo se suicida en los 50, y en Brasil se adelanta la crisis económica y un gobierno, digamos, de corte más keynesiano y progresista como el de Goulart es derrocado en el año 64. Y de ahí hasta fines de los 80 hay gobiernos militares que justamente lo que implementan es el modelo liberal, como en las dictaduras militares en América Latina sirvieron para que ese modelo que habían desarrollado en Chicago, Friedman y sus amigos, que tuvo como principal laboratorio Chile con Pinochet, se instalaron en toda América, ¿no? En América Latina las dictaduras, la función de la dictadura fue desmantelar el Estado y liberalizar la economía bajo el modelo que se había desarrollado en Chicago. También pasó en Estados Unidos y hubo un crecimiento económico hasta que hay una crisis económica y el modelo más liberal tiene que, si bien Fernando Henrique Cardoso, que es el que gobernó antes de Lula, era una figura de izquierda en los 60, claro. Era una figura de la CEPAL, de la izquierda, entre comillas, ¿no? de socialdemocracia, digamos. De hecho, el partido se llama Partido Socialdemócrata Brasileño, el PCDB, los tucanos. Pero la crisis económica liberal con la que termina el siglo XX en América Latina, al menos, pero en América Latina recorre esa situación, termina depositando a sectores de izquierda, como porque estaba terminando el ciclo liberal, ¿no? El ciclo de expansión liberal que aparte se había expandido en el mundo después de que cayó la Unión Soviética, hasta ideológicamente, con una especie de creación de un nuevo estado imaginario político, porque habían terminado las utopías y todo ese tipo de cosas, y Lula viene en ese momento, cuando también cae Menem en Argentina, cuando también año más, año menos gana el Frente Amplio acá, cuando los procesos de Venezuela, de Bolivia, pero son procesos que tienen que ver con una crisis económica del modelo de Estado neoliberal que había desmantelado todas las empresas públicas prácticamente en toda América Latina. Uruguay en ese sentido fue una excepción, y bueno, y ahí como una expectativa nueva con ese ciclo que se abre, pero digo, esto es un ciclo que se cierra porque este ciclo que evidentemente es un avance liberal, si la economía, si no hay cambios estructurales, en algún momento va a haber una expansión económica liberal y se va a agotar, claro, y va a volver otro modelo. Lo que hablamos, ¿no? Esto tiene que ver con el capitalismo, que funciona así, con momentos de expansión del modelo liberal que entra en crisis por la expulsión enorme que generan muchas veces de sectores sociales que aparte para poder cuando se cambia el ciclo para que la economía vuelva a recuperarse, esos sectores que habían sido expulsados necesitan volverse a incorporar como consumidores, porque también porque en gran medida son lo que te hace crecer la economía. Claro, y ahí está el famoso ejército industrial de reserva que hace de pivote. Entonces es una cuestión del capitalismo. Nosotros tampoco queremos acá hacer una receta como si fuera una cuestión absolutamente determinista, pero evidentemente que cuando hay crisis se dan las oportunidades para cambiar las estructuras económicas de manera profunda, y eso en Brasil no sucedió. Y yo por eso había hace poco, porque tomando una sugerencia de Benjamin tuya, me puse a leer a Benjamin en su tesis la tesis 11, no la tesis 11 de Marx, sino la tesis 11 de la teoría de las tesis de teoría de la historia de Benjamin, filosofía de la historia. De la filosofía de la historia. Es muy claro, porque está bueno porque esto está escrito en fines de la década del 30 y decía Benjamin, el conformismo endémico desde el principio en la socialdemocracia impregna no solo su táctica política sino también sus ideas económicas. Es una de las causas del ulterior colapso. Esto está escrito hace 80 años y parece que explicara lo que pasó con los procesos progresistas en América Latina. El hecho de conformarse con que poco a poco los números van mejorando, y evidentemente la población sí empieza a vivir un poco mejor a partir de la intervención del Estado de transferencia sin cambiar la estructura económica, es la causa del colapso, porque eso se cae cuando la economía empieza a girar de otra forma,
bueno, es lo que ha sucedido. En realidad, lo que pasa con Lula y en Argentina con los Kirchner, algunos economistas y pensadores de la izquierda lo vienen planteando hace tiempo. Pero bueno, si se planteaba esto hace 5 o 6 años, se era alguien intransigente que jugaba para la derecha. Ahora creo que hay más consenso de que el ciclo está terminando. Que no fue suficiente. De que no fue suficiente el cambio. Yo creo que en algunos casos ni se intentó, ¿no? No, sin duda. En casi ninguno. Uh-huh. Y bueno, vamos al corte mientras Max e Igor siguen enojados y ahora justo que Andreas Kisser está tocando uno de sus preciosos solos. Vamos al corte, vamos a ir heavy ahora y vamos a escuchar desde el disco Risk, que es el disco que todo el mundo insulta de Megadeth y es un disco que a mí me gusta mucho. Es un gran disco de rock industrial. El problema es que la gente esperaba un disco de thrash metal. Ese es el problema de la gente, que espera algo que no es. Vamos a escuchar Time the End del Colo Mustaine y sus amigos y ya volvemos.